lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:10 en la mañana. Seguimos aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional, y estamos monitoreando la actividad del volcán Cotopaxi, que emitió a las 7 de la mañana una columna de ceniza. Actualizo la información. A las 7:47 es el último dato que tenemos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Se da cuenta, ¿no? Observación de columna de emisión de gases y bajo contenido de ceniza, altura de la nube 500 metros, en dirección sur-sureste. Es la información oficial del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Como digo, estamos pendientes y estamos monitoreando justamente el comportamiento del volcán Cotopaxi. Bueno, seguimos. El doctor Allen Berbera está conectado con nosotros telemáticamente. Él es jurista y aspira a integrar el futuro Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor Allen Berbera, bienvenido, buen día. Le saluda Fabricio Vela desde la cabina de Radio Sonorama en Quito. Bienvenido. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con la ciudadanía, ¿no? Feliz Navidad a todos nuestros amigos que nos escuchan y un deseo grande de esperanza, de amor en estas fiestas. Gracias a usted, doctor Vera. A ver, usted es un jurista y ahora candidato, pero claramente identificado con una orientación política, con un líder político y con una organización política. ¿Cómo combinar aquello frente a lo que dice la norma respecto de los candidatos a integrar el futuro Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Doctor Allen Berbera, le escuchamos. Sí, muchísimas gracias efectivamente a toda la ciudadanía. Soy Allen Berbera Rivera, estoy de candidato para el Consejo de Participación en el casillero de hombres, en la papeleta de hombres, casillero número 2. Es importantísimo, mi querido Fabricio, esa pregunta, porque yo he cumplido la ley y el problema del país básicamente es que no se está cumpliendo la ley. La ley electoral especifica exclusivamente que los candidatos no tengan afiliación política ninguna. Y en mi caso, nunca en la vida he sido afiliado a ningún partido político. Lo que se está malinterpretando, y eso es importante, Fabricio, que no nos dejemos engañar, porque en el momento que se quiere mermar nuestros derechos constitucionales por haber ejercido nuestra profesión, automáticamente como seres humanos se está limitando nuestra participación, nuestro acceso a todos estos derechos que nos ha costado muchísimo dominar, que nos ha costado muchísimo obtenerlos y que actualmente se nos están mermando. Por supuesto que he sido abogado del economista Rafael Correa, sigo siendo su abogado, pero nunca podremos limitar la participación de un ser humano únicamente por haber ejercido su profesión, porque también he sido abogado de clubes de fútbol, he sido abogado de otros políticos. Es decir, jamás podríamos calificar. Y el momento que alguien lo haga, estamos viviendo nuevamente estos fascismos. En el momento que se sancione a una persona por haber ejercido su profesión, automáticamente es una merma y sobre todo que está en contra de los pactos internacionales. Ahora, tu pregunta es también lícita, ¿no? ¿Cómo hacemos que exista imparcialidad? Sobre todo ahora que vemos que el Consejo se ha convertido en un botín de piratas. Cuando decías el Consejo, lo poco que van a dejar del Consejo, gracias evidentemente a las mermas, a las violaciones, a este absurdo a que nos ha llevado. Para mí es un golpe de Estado institucional lo que estamos viviendo, como otras funciones del Estado, desde el Ejecutivo, desde la función judicial, intentan, y en este caso lo han logrado, mermar las actuaciones de la función de transparencia y control social. Pero básicamente, insisto, mientras cumplamos la ley, mientras los objetivos sean claros, mientras se pueda actuar a través de acciones concretas a favor de los ciudadanos y en defensa de sus derechos, siempre vamos a poder obtener, en este caso, un consejo de participación para lo que fue creado. Es decir, ser una bisagra entre el ciudadano y la actividad pública. Pero solamente para insistir en la primera pregunta y a propósito de su respuesta, si yo presento a Allen Berbera como candidato al Consejo de Participación Ciudadana, no debo vincularlo a Revolución Ciudadana o al expresidente Rafael Correa. ¿Por qué no? También he sido abogado de Melec y de Barcelona.
Entonces, insisto, porque no hay que ser parte de este adoctrinamiento que nos están generando muchas veces a través de información errónea. Insisto, la ley es clara, establece un certificado de que no tengo vinculación o no he sido afiliado a ningún partido político. De ahí, disculpen, pero es que no puedo, aunque CNE se oponga, porque la ley es clara, en ningún momento dice no haber defendido a ningún presidente de la República. Y en mi caso, he defendido a 3 expresidentes de la República. Entonces, algo que es bueno, algo que debería ser un orgullo en cualquier parte del mundo, lo quieren satanizar. Y es evidente que se pretenda realizar esta actividad. ¿Por qué? Por la situación actual. Sin embargo, los candidatos, cada uno en su profesión, habrá realizado pues las actividades. En mi caso, llevo ejerciendo el derecho por más de 16 años y siempre me he preparado para ejercer esta lucha a favor de los ciudadanos. El tema, doctor Vera, el tema es que los detractores de ustedes, sus adversarios políticos, que obviamente en la política hay simpatizantes, pero también hay detractores. Hay sectores de la política ecuatoriana que asumen de que el correísmo se quiere tomar el futuro Consejo de Participación Ciudadana, que tiene varios candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y que inclusive varios de esos candidatos resulta que, obviamente, no pueden ser auspiciados abiertamente por una organización política, pero inclusive tienen unos mismos colores, utilizan un mismo color de ropa, etcétera. Eso dicen sus detractores y usted habrá leído justamente estos cuestionamientos. Por eso le traslado estas inquietudes, doctor. Claro, pero insisto, el tema es que los detractores, lejos de generar situaciones de índole legal, se basan en especulaciones. Y eso no podemos permitirlo. Porque claro, me puse una camiseta azul, una camiseta celeste, y enseguida salen a decir que se asocia con un partido político. Pero nada se dice con las camisetas amarillas, con las camisetas blancas, con las camisetas que poseen los colores de Pachacuti y de otras tiendas políticas. Es importante, sobre todo en este momento, recuperar la legalidad. Y si las personas siguen hablando o pretendiendo que renunciemos a la posibilidad de ayudar al país, de ayudar a la ciudadanía, simplemente atacándonos por nuestro pasado profesional, me parece que es gravísimo. Me parece que la tendencia debería ser proteger al ciudadano, no ahora como nos atacan, no por pensar distinto. Mi querido Fabricio, por votar no, nos dicen que somos narcodelincuentes, que somos corruptos. Entonces hay que empezar nuevamente a retomar la posición de lo constitucional, de la legalidad. Yo ya he cumplido, el CNE me calificó ya como candidato. Entonces, esta ola que se genere, nuevamente, claro, el ladrón juzga por su condición. Entonces, cuando se refieren a cooptar el gobierno, a cooptar el poder, se refieren a lo que ellos están haciendo. Ellos en este momento, y ellos me refiero al presidente Lasso, al Ejecutivo, tienen secuestrado al Consejo de Participación. Están eligiendo autoridades en este momento y la consulta pretende quitarle esa función. Entonces, estas falacias con las cuales nos tienen acostumbrados a reaccionar, nos han querido acostumbrar a tratarnos y a mermar los derechos, tiene que acabar. Y esa es la idea, y por eso mi postura y por eso mi propuesta al Consejo de Participación Ciudadana. Vamos justamente a la propuesta del Consejo de Participación Ciudadana. Esta elección en la cual usted está participando tiene una particularidad, que resulta que va a ir de la mano con un referéndum constitucional. Y los ecuatorianos, los electores, vamos a recibir, por un lado, las papeletas para elegir a quienes nosotros creamos deben integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con unas atribuciones y unas funciones y una forma de elección que están vigentes hoy. Y por otro lado, vamos a recibir una papeleta en la que se incluyen 8 preguntas de un referéndum, de las cuales 2, si es que llegase a ganar el sí, van a modificar la situación actual del Consejo. ¿Cómo combinamos esto? O sea, ¿cómo le ve usted esta situación a la cual estaremos abocados los electores? Mi querido Fabricio, esto es un fraude electoral y una sinvergüencería por parte del Ejecutivo, porque aquí hay nombre y apellido de quién ha realizado este fraude. ¿Cómo es posible que en una misma equivale, amigos que nos están viendo, que se elija alcaldes y se supriman las alcaldías? Y es absurdo que el Consejo Nacional Electoral haya permitido esta consulta popular.
porque es tan, insisto, ilegal o inconstitucional lo que se pretende hacer, porque al elector sobre todo se está mermando y esto disminuye el nivel de la democracia. ¿Cómo es posible que en una misma elección y en los anexos están, dice que el diablo está en los detalles, el anexo de la consulta es terrible? Porque en las dos preguntas, en la primera, que respecto a la eliminación de las competencias, que establece aparte que las autoridades que hayan sido elegidas se van a mantener prorrogadas durante todo el tiempo que dura el cambio de ley. Y segundo, las que están actualmente en funciones se van a poder mantener el tiempo que al presidente le dé la gana, porque la presidencia es la que tiene que enviar el proyecto de reforma de ley. Y la segunda pregunta, respecto al cambio de designación, nuevamente volvemos, y que por fin se han dado cuenta que la Constitución de Montecristi del 2008 tenía razón, pues, porque nuevamente estamos volviendo a la designación del Consejo a través de terna de las otras funciones. Entonces, este absurdo, es decir, nosotros, el electorado va a votar por Allen Verdera, y que resulta que probablemente, gracias a los golpes de Estado que están generando en la actualidad, a lo mejor ni nos dejan ni siquiera posesionar. Porque también que establece la ley, y eso no se entiende muy bien en el anexo, se podría interpretar que la nueva elección de la pregunta 6, la forma de elegir al Consejo de Participación, se podría entender o interpretar que es para el siguiente Consejo. Pero en este país en que vemos que las vacas vuelan y los burros hablan, cualquier cosa puede ocurrir, y es importantísimo, amigos, luchar en contra de esto. Miren, yo tengo un dicho claro, que es: quien ataca la Constitución ataca al pueblo. Y en este momento nos quieren quitar nuestros derechos constitucionales. El cuarto o quinto poder, que es el Consejo de Participación, la función de transparencia y control social, es el más importante de todos, no solo por el botín político que lo han convertido en la designación de autoridades en la actualidad, sino por la capacidad que tenemos los ciudadanos de ser fiscalizadores permanentes de la actividad pública. Y eso es lo que no se ha hecho. Y por eso, con justa razón, la gente ataca. Ve que simplemente el Consejo de Participación, primero, está funcionando con pistola en mano, corrompiendo jueces. Tienen a la estructura del Estado, lejos de combatir la inseguridad del país, ¿la tienen para qué? Para nombrar a sus autoridades, a sus superintendentes de bancos. Ahora quieren nombrar al Contralor. ¿Todo para qué? Para que una vez que vaya la consulta, esa consulta mentirosa, ellos puedan prolongar o mantener en estos puestos de control a las autoridades que ellos mismos están eligiendo. No hay que olvidarse que todos escuchamos los audios, ¿no? Ahora, en mi derecho a réplica, de estos narcoasesores, ¿no? De los ad honorem, cómo ellos llaman a amenazar a autoridades electas, y nadie dice nada al respecto. No se inician procesos al respecto. Entonces es importantísimo darnos cuenta de la falacia en la que nos quieren incurrir, en el fraude procesal electoral en el cual nos quieren incurrir. En la misma elección designar autoridades y en la misma elección quitar esa competencia. Yo le pregunto yo le pregunto allí, imaginándonos el escenario, porque en una consulta popular puede ganar el sí o puede ganar el no. Imaginémonos el escenario de que el Consejo se queda sin la atribución nominadora de autoridades de control y usted se convierte en consejero de Participación Ciudadana y Control Social y se posesiona el 14 de mayo con unas atribuciones distintas, ya no con la atribución nominadora, sino con la atribución de Participación Ciudadana, Control Social y lucha contra la corrupción. ¿Qué hacer desde ese consejo, doctora Allen Verdera? Hay dos situaciones jurídicas, en primer lugar, que hay que revisar. Los actos nulos, y eso es regla básica del Código Civil. Los actos nulos no pueden ser convalidados por ninguna autoridad. Que el Ecuador está viviendo una serie de actos nulos, actos ilegales, que no pueden ser validados por nadie y que tendrán que revisarse. Desde la propia designación o la propia asignación de esta consulta mentirosa, ¿verdad?, hasta lo que vemos el día a día con las acciones de protección y demás. Segundo, en caso de que gane, pues evidentemente el sí en la consulta, no se está mermando la principal actividad también del Consejo, que es la de la participación en el control social. Tendremos que denunciar día a día todos estos atropellos que se están realizando hasta volver a ¿qué?
a la naturaleza real del Consejo de Participación. Hay que recordar que el Consejo de Participación fue destruido por el transitorio, lo que dicen el trujillato, yo le digo trujicidio. El Consejo de Participación transitorio destruyó la institucionalización de este país. Recuerden, ellos nombraron una Corte Constitucional que ni siquiera tenían capacidad, blindaron su actuación con esa Corte Constitucional, destituyeron a los consejeros elegidos por el pueblo supuestamente por querer revisar. Ahora con esta nueva consulta ya se quiere sepultar la institucionalización del país y es importantísimo que los ciudadanos estemos alerta, porque en caso de que gane el sí, probablemente, y los anexos ni siquiera están claros, probablemente esta elección del Consejo ni siquiera sirva para nada. Entonces es importante desde la legalidad, desde la constitucionalidad, en caso, digamos, gana el sí, ganamos nosotros, Dios mediante nos dejan posesionar, nosotros me refiero a quienes elija el pueblo, nos dejan posesionar, seguiremos luchando con las competencias que nos asigna la ley. Denunciar todas estas ilegalidades, denunciar estos actos de corrupción, denunciar sobre todo a la actividad pública que en este caso nos está lesionando y sobre todo nos está matando. Este momento ya no es una situación lírica. En este momento nos estamos jugando la vida o la muerte, la salud de nuestros niños, la educación de nuestra juventud. Esa es la afectación real que estamos viviendo día a día. E insisto, y Fabricio, es absurdo que nos hayan llevado a este país que alguna vez fue el país del milagro ecuatoriano, el país que ama la vida, nos lleven a esta situación de absoluta ilegalidad y de absoluta falta de políticas públicas claras. Doctor Vera, ¿se puede garantizar un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con o sin la atribución nominadora? Pero voy a la institucionalidad. Un Consejo de Participación Ciudadana en realidad independiente. Porque el Consejo nunca ha sido independiente desde su nacimiento. El Consejo lamentablemente ha respondido al poder político de turno, pasó en su momento con Correa, pasó en su momento con Moreno, pasa hoy con Lasso. Pero ¿se puede garantizar un Consejo de Participación Ciudadana realmente independiente? Doctor Vera. Sí, por supuesto. Y mire, esa opinión, por supuesto, la respeto, pero los hechos también dicen lo contrario en muchos casos. Y hay que, por si acaso, el nivel de inseguridad que teníamos al día de hoy nunca lo hemos tenido. El nivel de desprotección nunca lo hemos tenido. La gente critica, ¿no? El Consejo de Correa designó también a Poli, a Chiriboga y demás, y eran terribles, y uno está preso, el otro era nefasto. Discúlpeme, pero cuando estaba Chiriboga de fiscal, sin defender a nadie, por supuesto, la gente se defiende sola, nosotros teníamos 4.000 muertos en la calle. No teníamos 100.000 estudiantes que no podían acceder a la educación. Y esto desde el Consejo de Participación, por supuesto que se puede generar esta fiscalización, esta evaluación. La única diferencia, ¿cuál era? Que estábamos mejor, pues. Que se cumplían los presupuestos del Estado, que se ejecutaban al 100% los presupuestos del Estado, que el dinero del país se quedaba en el país. Esos 10.000 millones que tienen supuestamente de reserva deberían estar en el país haciendo obra social, haciendo préstamos para los emprendedores, para los jóvenes, educación, salud para los niños. Entonces, cuando la falencia proviene de la administración, no se puede responsabilizar a otra función del Estado, porque eso es lo que está haciendo el gobierno, responsabilizando a otras funciones, responsabilizando a otras gestiones, a otras presidencias. Hay que exigir, y mire, eso es sencillo. Si a usted le duele un dedo, se corta un dedo, no se corta la mano, se recupera el dedo. En el caso, digamos, porque también detractores van a decir, el Consejo nunca ha funcionado, pero está en la Constitución. Está en una Constitución que fue aprobada por una asamblea constituyente en la que todos los ecuatorianos participamos. Y la forma correcta de fortalecer una institución es designando a las mejores personas para que vayan a esta función a hacerla, en este caso, desarrollar. La situación no es eliminar, porque si no eliminemos la presidencia. Mira, yo digo, si fuese tan fácil eliminar derechos constitucionales, suprimir instituciones constitucionales, mejor suprimamos la presidencia. Ahí nos ponemos de acuerdo, anticorreístas, correístas, lacilovers,
yo qué sé, pues que a cada tienda política. Porque finalmente, si la política no funciona, suprimamos la política. Pero a ese absurdo, insisto, no podemos llegar. ¿Por qué? Porque sería eliminar una función del Estado constitucional. Ojo, si queremos hacerlo, se puede, a través de una asamblea constituyente, pero no con estos remedios, no con estos artificios que se inventaron después del Consejo de Participación Transitorio. Es importantísimo recuperar la legalidad, recuperar la vía, sobre todo del respeto a la Constitución. El poder está no sobre la Constitución, está en la Constitución. Cuando escuchamos a estos asesores o asesoras decir que quieren acabar con los monstruos que se creó en la Constitución y que quieren sepultarlo, yo le digo, mejor acabe con el monstruo que tiene de jefe y dígale que se vaya a su casa, porque no se puede atacar la Constitución. Eso es gravísimo. Escucharlo simplemente, que un personero, una asesora presidencial diga que hay que atacar la Constitución, es grave. Es simplemente ya ser cínico respecto a la actividad ilegal permanente en contra de los derechos ciudadanos. Y recuerden, se nos llama narcotraficantes a los que vamos a votar que no. Al día antes de ayer se nos llamó narcocandidatos, supuestamente, a los que vamos a votar que no. Afirmó nuevamente el presidente Lasso decir que tiene información de correístas que van a ser candidatos. Que dé las pruebas, insisto, no se puede gobernar con falacias. Esta gobierno de mentiras, de propaganda lasciva, de propaganda mentirosa, en este caso al Ecuador nos está saliendo muy caro. Nos está costando migración nuevamente. 100.000 hermanos ecuatorianos han salido y sus familias quedan destruidas. Correcto. Niños en las fronteras. Entonces, amigos, ciudadanos, amigas, es importantísimo construir conciencia nuevamente. Que cada uno de ustedes, nosotros, nos convirtamos en actores políticos. Correcto, doctor Allen Berbera, le agradezco mucho por estos minutos, que tenga una feliz Navidad y un venturoso 2023, muy gentil. Muchísimas gracias a todos quienes nos ven, un mensaje final de esperanza, de ánimo, que esta Navidad, para quienes creemos en Dios, en Jesús, celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, quienes no, que sea un momento de paz, amor, y de ahí a recobrar fuerzas, recuperar energía, porque tenemos que seguir luchando por este país maravilloso que es Ecuador, al que todos amamos y al que todos queremos volver a un país de paz, al que amaba la vida. Muchísimas gracias y recuerden, casillero número 2 en la papeleta de hombres. Muchas gracias, mi estimado Fabricio. Gracias a Allen Berbera, quien aspira a convertirse en consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.